Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo. Soy Diana, como veis hoy estamos al aire libre, estamos aquí en el campo donde más me gusta a mí. Hoy es un vídeo diferente, os voy a enseñar a hacer una cruz de Brigitte para celebrar la festividad, el Sabbath Imbolc. Y bueno, hoy estamos aquí porque la cruz hay que hacerla con mimbre o con juncos y vamos a intentar buscar por aquí algo que nos pueda servir para hacer nuestra cruz. Os aconsejo que en vez de comprarlo que salgáis al campo y lo cojáis vosotros mismos, porque no es lo mismo. Siempre cuando uno lo hace, la intención que se pone es muy importante para hacer todo este tipo de cosas. Un poquito más adelante, cuando estemos haciendo la cruz, os explicaré un poquito qué es Imbolc y qué se celebra en esta festividad, para que sepáis un poquito la historia de todo esto y el origen de esta cruz. Para hacer la cruz de Brigitte, ya os digo, vamos a intentar buscar unos juncos por aquí. Tienen que ser unos juncos flexibles, porque si no, al doblarlos para hacer la cruz se nos van a partir. No tienen que estar secos, y si son secos pues tiene que ser una planta o material que al secar se quede flexible, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo voy a ver si encuentro algo y ahora nos vemos. Bueno, pues sí, hemos encontrado algo para poder hacer nuestra cruz. Como veis, esta planta tiene unos juncos muy largos y muy flexibles. Como veis, mirad, y se doblan sin ningún problema. Entonces esto va a ser lo que nos llevemos para hacer nuestra cruz, ¿de acuerdo? Por favor, siempre que cojáis algo, con mucho respeto y sin destrozar ni deteriorar nada, ¿de acuerdo? Cogemos lo que necesitemos y le damos las gracias y nos lo llevamos a casita, ¿vale? Venga, ahora nos vemos. Bueno, he encontrado aquí un rinconcito que parece tranquilo y he parado para hablaros un poquito de lo que es la festividad de Imbolc. Imbolc, o también llamado Oimelc, significa en el vientre o en el ombligo, y Oimelc significa leche de oveja. También es llamada Día de la Candelaria o Día de Brigitte. Imbolc es uno de los sabbats, de las principales fiestas, que se celebra a lo largo del año siguiendo la rueda anual. En concreto, Imbolc se celebra entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, concretamente la noche del 1 al 2 de febrero. En Imbolc celebramos que, aún estando en invierno, empieza a resurgir la época de luz. Las noches cada vez son más cortas y la primavera se está acercando. En este sentido, también se le llama la fiesta de las luces o de la Candelaria. También responde al aspecto de la fertilidad, ya que en esta época es cuando las semillas, aún durmientes bajo la tierra, empiezan a despertar para germinar en la época de primavera. Entre los festejos más tradicionales de Imbolc, de esta festividad, podemos encontrar encender hogueras fuera de las casas, encender velas dentro y dejarlas durante toda la noche hasta que se apaguen al amanecer, y también tejer o preparar la cruz de Brigitte, que es la que os voy a enseñar a hacer hoy. Esta cruz se hacía con mimbre, con trigo o cañizos, cualquier planta que fuera flexible. También se hacía con cuerda. Esta festividad se consagra a la diosa Brigitte, que es una triple deidad o una diosa con tres facetas. Se la considera la diosa de los herreros, la poesía y la sanación. Las tres caras de la diosa con las que está relacionada serían la doncella virgen, la mujer madura que ha sido madre y la anciana sabia. Hay muchas leyendas, muchas costumbres alrededor de esta festividad, pero hoy nosotros vamos a ocuparnos de una muy facilita y muy bonita, que es hacer la cruz de Brigitte. Bueno, pues ya estamos en casa, hemos recogido nuestros juncos, nuestras varillas para la cruz de Imbolc. Como veis, tampoco hace falta coger muchos, ¿vale? Con estos nos va a salir una cruz bastante maja. Tenéis que intentar que sean de la misma medida. Ya sé que eso no puede ser, pero bueno, podéis hacer como he hecho yo. Cogerlos más o menos largos y cortarlos todos a la misma medida. Yo he cortado por aquí y luego por aquí. De todas maneras, cuando terminemos le cortaremos las puntas, pero de esta manera se trabaja mucho mejor y nos haremos una idea de cómo va a quedar la cruz, ¿de acuerdo? Bueno, también necesitaremos
este tipo de hilo, o bueno, lo que tengáis en casa, si tenéis cuerda de cáñamo o cualquier otro material similar, que nos sirva para atar las 4 puntas. Yo he cortado aquí 4 hilos, ¿de acuerdo? Que es lo que nos va a servir para atar las 4 puntas de la cruz, de la misma medida, ¿vale? Y por último, otro objeto que os hará falta serán unas tijeras. Yo utilizo normalmente estas, son unas tijeras de podar, pero bueno, si no tenéis estas tijeras, pues no pasa nada, podéis utilizar una navaja o una tijera normal de casa, pero que corte bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar. Para empezar necesitaremos dos juncos, 2 caños. A mí me gusta empezar sobre todo con, para darle mayor rigidez, me gusta empezar con uno que sea un poquito más grueso, como por ejemplo en este caso, ¿vale? Entonces, como 2 primeros, cogeremos ese y este otro que estoy viendo que también es grueso, ¿vale? Entonces estos serán nuestros 2 primeros caños. El primero lo tenemos que poner en perpendicular a nosotros y el segundo hay que ponerlo en horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, doblaremos por la mitad aproximadamente, por ahí, y lo pondremos rodeando el otro aproximadamente igual también, a la mitad de su largo, ¿de acuerdo? Una vez lo tenemos ahí, giramos 90 grados en sentido de las agujas del reloj y sujetamos con la mano izquierda. Cogemos otro caño y lo metemos por debajo desde la derecha. Tener en cuenta que vosotros esta imagen en el vídeo la estáis viendo justo al revés, ¿vale? Entonces, haceros una idea, yo os voy diciendo un poquito, os voy guiando, pero haceros la idea que es justo al revés. Metemos el caño por la derecha, justo por encima del que tenemos, ¿de acuerdo? Y doblamos. Giramos 90 grados en sentido de las agujas del reloj. Sujetamos con la mano izquierda. Cogemos otro caño y desde la derecha lo metemos y doblamos. Giramos 90 grados en sentido de las agujas del reloj. Cogemos otro caño, metemos desde la derecha. Siempre el último caño hay que meterlo por la parte de arriba, ¿de acuerdo? Desde la derecha y por la parte de arriba. Y cerramos. Y así continuamos hasta terminar con todos los caños. Bueno, ya tenemos nuestra cruz prácticamente terminada, ¿vale? Ahora, antes de poner el último junco, os voy a explicar cómo hacerlo. Simplemente, una vez que la tenemos así, tenemos que subir el último que hemos puesto del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Cogemos otro que yo he reservado también de los más fuertes y lo metemos igual que lo hemos hecho hasta ahora, ¿de acuerdo? Desde el lado derecho, en la parte de arriba
y lo metemos por dentro, como si estuviéramos enhebrando una aguja, lo metemos por dentro del caño que hemos levantado a la izquierda. ¿De acuerdo? Pasamos por arriba y igualmente lo metemos por el caño que hemos levantado en el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Con esto lo que haremos será cerrar el centro de la cruz y así ya no se nos abre. Bueno, entonces la cruz la tenemos cerrada, ¿de acuerdo? Ahora lo siguiente que tenemos que hacer va a ser atar los extremos y cortar los juncos para que quede igualada y ya podemos dejarla reforzada. Entonces yo voy a coger uno de los hilos que he cortado y lo ponemos en este primer extremo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos nuestras 4 esquinas atadas. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es recortar los bordes, las esquinas, las puntas, para que nos queden igualadas y la cruz quede perfecta. Igualmente, con las cuerdas vamos a cortar para que quede un poco más bonito, ¿vale? Vamos a cortar que no nos quede tan largo. Y ya tenemos nuestra cruz de Brigitte. Como sabéis, esto se coloca en la puerta principal de entrada de la casa y es un símbolo de protección. Lo tenéis que colocar, pues como os he comentado antes, la noche del 1 al 2 de febrero. Podéis ponerlo un par de días antes si queréis. Y bueno, lo único que tenéis que tener en cuenta, si utilizáis este tipo de caños, es que estos están frescos. Ya habéis visto que los he recogido esta mañana. Entonces, a medida que se vayan secando, van a ir perdiendo parte del grosor. Muy sencillo, según van perdiendo parte del grosor, las cuerdas las podéis ir subiendo un poquito, ¿vale? No se va a notar mucho, pero si no, se os va a ir deshaciendo la cruz, ¿vale? Aunque la tenemos cerrada y tenemos las esquinas atadas, pero tener en cuenta eso, que al ir secándose irá perdiendo grosor y la manera de conservarlo, de conservar perfecta la cruz es esa, subir un poquito las cuerdas y asegurar el centro de la cruz. Bueno, pues espero que os haya gustado y que os animéis a hacerlo porque, como ya habéis visto, es muy facilito y lo podemos hacer con cosas que tenemos a nuestro alcance. Si os ha gustado, por favor compartir, ya sabéis, darle likes y suscribiros si queréis ver más vídeos. Un besito.